Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 58, 59, 60, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 3, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 58. Pueblo fronterizo Gurado, parte 1, el territorio Leibniz del Sagrado Imperio de Leburan. Al oeste se encontraba la cordillera Shiana que iba de norte a sur. El oeste de la cordillera estaba rodeado por las fronteras del Gran Imperio de Leburan y en el este se encontraban los empinados picos volcánicos de las montañas del Dragón de Fuego. El suelo fértil y el clima más cálido entre las montañas orientales y occidentales dieron lugar a que el territorio se volviera más rico debido a la facilidad con la que podía cultivarse. En cierto cuarto de la mansión del señor feudal del territorio de Leibniz, se escuchaba el sonido de un hombre y una mujer que bebían alegremente e intercambiaban una charla antes de dormir. El interior estaba lujosamente decorado y sentado desordenadamente en uno de los costosos sofás bordados estaba un hombre alto. Su cabello negro estaba retorcido en rastas, su rostro no afeitado y un peculiar tatuaje se podía ver en su pecho musculoso expuesto. El hombre con el pecho expuesto tenía una sonrisa vulgar en su rostro mientras sus manos trazaban las curvas de una sirvienta. La mujer en cuestión se sonrojó cuando el hombre tomó un trago de la botella en la mano y la obligó a beber con un beso mientras empezaba a frotar sus grandes pechos. Junto con el aroma dulce del licor costoso, un gemido sin aliento escapó de la boca de la mujer. Funoba-sama, yo también. Otra mujer que había estado observando hasta ahora lanzó ese grito antes de aferrarse al hombre llamado Funoba mientras se lamía los labios. Está bien, está bien. Te dejaré disfrutar de este licor de clase alta. Justo cuando Funoba estaba a punto de tomar otro trago, la puerta de la habitación se abrió y un hombre entró. ¿Funoba-sama planea ahogarse en los placeres de las mujeres y el licor todo el día? ¿Ha olvidado la tarea que le ha encomendado su majestad? Tenía un rostro delgado y venas azules eran visibles bajo su cabello de color cobre que había sido fuertemente tejido en 7 trenzas. Aunque su ropa ajustada no era todo glamorosa, estaba finamente adaptada. Funoba sintió como si algo molesto hubiera aparecido cuando miró al hombre. Viejo Drusus, acabo de regresar de una monstruosa expedición de captura, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que su majestad Domitianus comprenderá si me tomo un poco de tiempo de inactividad. Mientras rió un poco, Funoba comenzó a jugar con las mujeres, haciéndolas gemir al unísono. En un ataque de rabia ciega, el hombre de mediana edad llamado Drusus dio un paso adelante para agarrar a Funoba, pero Drusus se detuvo en seco cuando Funoba de repente silbó y grandes figuras entraron en su vista. 2 enormes lobos, de unos 2 metros de alto, salieron de la sombra del sofá. Su pelaje era completamente blanco y las puntas de su cola desprendían una luz azul fosforescente. Alrededor de las patas delanteras de los lobos había un anillo gris oscuro, grabado con un patrón complejo, que no parecía estar conectado a ninguna cadena. Cuando los lobos de pie frente a Drusus gruñeron, comenzó a temblar y gritar. ¡Ah! Drusus se alejó rápidamente de las feroces bestias y miró a Funoba, que todavía estaba jugando con las mujeres. No hagas una cara tan aterradora, viejo. Estos Aunting-Wolves son monstruos más inteligentes. Si no fuera por mi habilidad para usar el anillo de sumisión ellos no serían tan obedientes, ¿sabes? Ya que me esforcé por el bien de su majestad, necesito reponer mi energía, Después de burlarse de Drusus, Funoba tomó otro trago de la botella de alcohol en su mano y le dio a las mujeres otra tomada boca a boca. Después de rechinar los dientes ante el comportamiento de Funoba, Drusus giró los talones, salió disparado de la habitación y cerró la puerta. Caminaba a través de su propio castillo con grandes zancadas y hombros caídos. Los sirvientes que lo rodeaban temblaron de miedo al ver la apariencia de su amo. Mierda. Ese bárbaro inculto. ¿Solo porque tiene el favor de su majestad crees que puedes invadir egoístamente mi mansión? Lo lamentarás, salvaje. Ese día, los repetidos gritos de resentimiento del vizconde Drusus de Barisimón se pudieron escuchar por toda la mansión, creando una atmósfera sombría para todos los sirvientes. Punto de vista de Ark. Bajo un cielo nublado temprano por la mañana, una ciudad se extendía ante mis ojos. El foso de 3 metros de ancho estaba lleno de agua del río Spirit que corría cerca de la ciudad. Alrededor del foso había un campo de trigo que estaba soplando con el viento. Esta fue la primera ciudad que visité cuando llegué a este mundo, Rubierute. Aunque no hace mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí, todavía la sentía un poco nostálgica.
Ponta estaba en su lugar habitual encima de mi cabeza y Ariane estaba mirando a la ciudad a mi lado. La razón por la que vinimos a esta ciudad fue porque no había otra manera de llegar al imperio. La ciudad más cercana al imperio a la que podía viajar con Transfergate era Rubierute. Sin embargo, todavía necesitábamos pedirle a alguien en la ciudad direcciones hacia el imperio desde Rubierute. Aunque habíamos recibido un mapa un poco correcto del continente del norte en Raratoya, no había ninguna localización de las ciudades humanas marcadas en él, y nadie en la aldea de los elfos estaba bien informado sobre carreteras. Al parecer, llegaríamos al sagrado imperio de Leburan si nos dirigíamos hacia el norte y cruzábamos la zona volcánica llamada la Montaña del Dragón del Fuego. Teniendo en cuenta lo que pasó con Burambeina, era necesario para nosotros obtener indicaciones precisas. Cuando llegamos a la puerta, le mostré a los guardias el pase de cobre que recibí después de salvar a la hija del señor feudal y les pregunté si conocían el camino hacia el imperio, pero solo pudieron agitar la cabeza. La mayoría de la gente de este mundo no parecía viajar lejos de su lugar de nacimiento, ya que no había mucha gente que sabía a la distancia a lugares lejanos. La mayoría de la gente a la que le preguntamos solo sabía el camino a la ciudad más cercana de su pueblo natal. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido de ir a preguntarle a algunos vendedores ambulantes que viajaban por la autopista, una voz repentinamente me llamó: Ark-sama. Cuando miré hacia atrás vi a una mujer que reconocí. Su rizado cabello rojo estaba cortado en un estilo corto, apenas alcanzaba la nuca de su cuello y sus profundos ojos marrones se abrieron en shock. Estaba vestida con un uniforme de maid y parecía estar en sus 20 años. También fue la primera persona con la que hablé en este mundo. Rita Dono. Nunca imaginé encontrarla en ese lugar. Ariane llevaba su capa gris a mi lado y desde debajo de su capucha me estaba enviando una mirada interrogante, así que susurré una versión abreviada de cómo ayudé a Rita con la situación de bandidos para ella. Sí, Ark-sama. ¿Le ha ido bien en sus viajes desde que se fue? He estado aquí y allá, incluso me las arreglé para visitar la capital. ¿Ha estado en la capital? Aún no he estado allí. Al ver cuán feliz estaba Rita cuando hablaba, empecé a acariciar mi mentón. Una maid en servicio directo a Lauren, la hija del señor feudal de este territorio, estaba justo delante de mí. Ella era seguramente más brillante que los plebeyos. Con eso en mente miré directamente a Rita. De hecho, tengo que ir al Imperio Leburan Oriental para un viaje de negocios, así que me preguntaba si podrías ayudarme con las instrucciones. Rita alzó una ceja a mi declaración y se giró hacia Ariane con una extraña expresión en su rostro. Rita pareció preocupada por algo mientras abría la boca y empezaba a hablar. Conozco el camino, pero los caminos alrededor de la frontera han sido invadidos recientemente por monstruos, y he oído que los viajes comerciales a la zona han disminuido. Sería muy peligroso recorrer esos caminos con una compañera. Ariane y yo compartimos una mirada después de que ella dijo eso. No creo que eso sea un problema. ¿Tus piernas estarán bien, Ark? El gran pecho de Ariane rebotó un poco mientras se reía y mostraba la espada del Rey León que había sido cubierta por su capa. Si nos topábamos con un gran grupo de monstruos, podría usar Dimensional Stead para escapar, o sería fácil el poder de Ariane y mío aniquilar la amenaza si el retiro fuera imposible. Bueno, no debería ser un gran problema. Cuando asentí y estuve de acuerdo con Ariane, Rita nos dijo a regañadientes las direcciones exactas del imperio. Después de otro minuto o dos de charlar, nos despedimos de Rita y luego dejamos Rubierute por la carretera occidental. El camino se elevó en una suave pendiente y pronto pudimos ver el hermoso paisaje desde lo alto de una colina. Mientras el río Spirit volaba en la dirección suroeste a mi izquierda, estaba más centrado en la carretera frente a mí. En la parte inferior de la colina, la carretera se dividía en dos senderos, con un camino que recorría el río y el otro rumbo al noroeste. La ciudad fronteriza Gurado estaba a lo largo del camino del noroeste. Aunque Rita no conocía el camino hacia el imperio, conocía el camino hacia la ciudad fronteriza más cercana de Gurado, y mencionó que el territorio del sagrado imperio leburano estaba justo más allá. Dijo que sería un viaje de medio día de Rubierute a Gurado en carreta, pero no debería tomar más de una hora usando Dimensional Step. Puesto que los monstruos aparecieron a lo largo del camino del noroeste, nuestro objetivo principal era permanecer ocultos.
Pensé que era una escena común para la gente reunirse alrededor de puntos de aparición de monstruos, reunirse alrededor del hábitat de un monstruo era bastante peligroso. Aunque parecía un safari para alguien como yo, que podía usar teletransportación de corto alcance, los que solo eran capaces de caminar solo serían una piedra lanzada por el ataque de un monstruo enfurecido. Ya que rápidamente hicimos nuestro camino por la carretera con teletransportes, no pasamos ni a una sola persona o carruaje. Como normalmente había otras personas atravesando las carreteras, tuve que limitar mi uso de magia de transferencia, pero sin nadie a mi alrededor podía usarlo sin retenerme. No pasó mucho tiempo antes de que Gurado apareciera. Ya que era llamada una ciudad fronteriza, pensé que sería grande, pero incluso desde esta distancia podía decir que era más pequeña que Rubierute. Si algo más, era más como un gran pueblo en tamaño. Dado que Gurado estaba rodeado de ambos lados por un bosque, y los ataques de monstruos deberían ser frecuentes, los residentes habían construido un gran muro de piedra que era adecuado para una ciudad. La ciudad estaba en una forma ovalada distorsionada y había un campo fuera del muro, al igual que los otros lugares donde había estado. Sin embargo, no podía ver las sombras de aquellos que deberían cuidar el campo a pesar de que era temprano en la mañana. Aunque supongo que podrían haberse ocultado por la sombra de las cosechas. Mientras caminábamos por el resto del camino hacia la ciudad, de pronto oí el grito de un niño. ¡Guau! Ariane y yo compartimos una mirada mientras las orejas de Ponta se levantaban cuando ella empezó a mirar alrededor. De repente, dos chicos salieron del campo a poca distancia. Persiguiéndolos estaba un monstruo que no había visto desde que visité el pueblo rata hace algún tiempo. Capítulo 59. Pueblo fronterizo Gurado, parte 2, el monstruo estaba cubierto de pelaje negro y gris y 4 colmillos salían de ambos lados de su boca. Era un jabalí colmilludo, similar al que había matado antes. Sin embargo, no era de 2 metros de largo como el anterior, este era quizá 1,5 metros en el mejor de los casos. Uno de los chicos que huían, llevaba un simple escudo de madera con un fino plato de hierro adjunto, se giró para enfrentarse al jabalí colmilludo con su corta espada. Cuando me concentré en el jabalí, me di cuenta de que había un corte sangrante en su cuerpo y rascaba el suelo mientras miraba al niño con la espada. Los chicos debieron enojar al jabalí cuando trataron de matarlo y ahora los chicos encontrarían su final por empalamiento. Mi capa negra revoloteó mientras corría hacia los chicos y sacaba mi espada. Ariane ya había enviado un montículo de piedras que golpearon el suelo entre el jabalí y los chicos, levantando una nube de polvo. Cuando el jabalí colmilludo trató de saltar y gimió, apunté hacia su cuello. El monstruo trató de reorientarse cuando reconoció a un nuevo enemigo, pero sus movimientos fueron demasiado lentos. Cuando el jabalí colmilludo empezó a girar, mi espada ya estaba a medio balanceo. Con un fuerte grito, llevé la Holy Thunder Sword sobre la corona de la cabeza del monstruo. La espada cortó fácilmente la cabeza del jabalí colmilludo a la mitad, y el impulso restante hizo que la hoja golpeara el suelo y creara una gran fisura. Los dos chicos me miraron con la boca abierta, con expresiones estupefactas. ¿Soy un sacerdote? ¿Alguno de ustedes está herido? Después de levantar la espada para sacar la sangre y envainarla, el muchacho con la espada rápidamente se adelantó para contestarme: estábamos bien. Estaba a punto de matar a la bestia yo mismo. Los pequeños ojos castaños del chico, que complementaban su corto cabello castaño, me miraron con enfado. Cuando él empujó su espada en mi dirección, los brazos temblorosos del chico empeoraron su puntería. De repente, el chico pálido con equipo similar, que había permanecido silencioso hasta ahora, abordó al otro chico que había estado en medio de su descuidado empuje y lo derribó al suelo. Oni-chan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees que le estás diciendo a nuestro salvador? Aparentemente los dos eran hermanos. El cabello del más joven era más claro y ligeramente más largo que el de su hermana, y parecía tener una personalidad más reservada en comparación con su hermano mayor hiperactivo. Tenía los mismos ojos marrones que su hermano, pero tenía más sentido común. Después de golpear a su hermano en la cabeza mientras se ponía de pie, el más joven bajó la cabeza hacia mí. Lo siento, me disculpo por las acciones de mi hermano. Mi nombre es Levito y este es mi hermano. Soy Rayato Dalsen de Gurado. Soy la estrella naciente de los señores feudales de la próxima generación. Aunque interrumpió a su hermano Levito, la introducción arrogante de Rayato con sus brazos cruzados sobre su pecho y las mejillas hinchadas era bastante reconfortante.
Bueno, era algo bastante interesante de hacer frente a un misterioso caballero vestido con una capa negra y una mujer vestida con una capa gris al menos. ¡Qué chico tan interesante! Ariane empezó a reírse de las payasadas de los chicos mientras se acercaba. Sin embargo, estos chicos aparentemente eran los hijos del señor feudal. Eso imploró la pregunta de por qué estaban fuera de la ciudad, tratando de luchar contra monstruos con armas. Confundido, decidí preguntarles a los chicos al respecto. Por cierto, niños, ¿qué están haciendo ustedes en un lugar como este? No fue Levito quien respondió como esperaba, fue el hermano mayor Rayato quien habló. No soy un niño. Como ha habido recientes ataques de monstruos en el territorio de Gurado, me he encargado de pacificar la tierra. Definitivamente estaba en la etapa entre el niño y el adolescente. ¿No es eso una imprudencia? Nada se lograría si morías, lo puedo hacer. No estoy siendo imprudente. Yo puedo hacerlo. Cuando le di un consejo franco, el rostro de Rayato se puso rojo y él pisoteó el suelo como un niño. Como no podía tratar con él para siempre, me giré hacia el hermano menor que había estado de pie a un lado. Tengo una pequeña pregunta, Levito. ¿No conoces la ciudad más cercana al imperio desde aquí? ¿La ciudad más cercana al imperio? No lo sé, pero apuesto a que padres. Y mientras hablaba, Levito sacudió la cabeza con disculpas en respuesta a mi pregunta. No había necesidad de preguntarle al señor feudal, pero parecía que no cambiaríamos nuestro destino desde Gurado. Sin embargo, Rayato pronto saltó y comenzó a gritar en protesta. ¡Oye! ¡Oye! No me ignores. Ignórame y yo Kyun. De repente, una ráfaga de viento sopló y golpeó a Rayato en la cara cuando Ponta gritó desde lo alto de mi cabeza. ¿Qué? Después de ser golpeado por la ráfaga, Rayato comenzó a balancear violentamente su espada hasta que cayó sobre su trasero. ¿Qué acaba de suceder? Esa bola de pelo verá. Kyun. Kyun. Ponta saltó de mi cabeza al suelo cuando Rayato empezó a apuñalarla con la mirada e hinchó su pelaje mientras enseñaba los colmillos. ¿Qué tal si todos vamos a la ciudad y decidimos qué hacer desde allí? Vayamos rápidamente. Muchas gracias. Después de romper la pelea, Levito y Rayato se dirigieron a la ciudad mientras Ariane lo seguía con Ponta en sus brazos. Después de recoger rápidamente algo, llegué por la parte trasera. Había una trinchera profunda excavada alrededor de las paredes de Gurado y había un puente de levadizo en la entrada. Había varios guardias en la puerta principal y todos se precipitaron cuando notaron que nuestro grupo se acercaba. Levito. Rayato. ¿A dónde corrieron ambos? Dalson-sama ha estado muy preocupado por ustedes. Uno de los guardias se apresuró a revisar a los dos hermanos, que parecían un poco avergonzados cuando oyeron de esta persona que Dalson estaba preocupado por ellos. Incluso el hiperactivo Rayato se cayó cuando oyó eso. Fue Levito quien les contó cómo Ariane y yo encontramos a ambos y los trajimos de vuelta a la ciudad. Cuando los guardias nos llevaron al centro de la ciudad, nos encontramos con una reunión de muchas personas que estaban usando equipo pesado. Había 20 caballeros adornados con una excelente armadura, mientras que los otros 10 hombres estaban vestidos con armadura de cuero, todos con armas diferentes. Cuando uno de los guardias que nos había conducido corrió hacia el grupo, saludó a la persona que estaba en el centro. Dalson-sama, sus hijos han sido encontrados. El hombre llamado Dalson llevaba armadura como la gente que lo rodeaba y su físico era ligeramente más grande que el resto. Parecía tener 30 y tantos años, tenía una barba rechoncha, cabello corto y los mismos ojos marrones que los chicos. Aunque llevaba la atmósfera de un líder de bandidos o aventurero veterano, no podía negar que era el padre de los chicos y, por lo tanto, el señor feudal de Gurado. Una vena palpitaba visiblemente en la frente de Dalson y él llevaba una sonrisa forzada en su rostro mientras se acercaba a nosotros con grandes zancadas antes de golpear a Rayato y Levito en la parte superior de sus cabezas. ¡Ay! Rayato comenzó a rodar por el suelo, sosteniendo su cabeza, mientras Levito se agachaba al suelo de dolor. ¡Cállense! Tontos, me han hecho preocuparme por nada con esta mierda. Dalson se frotó el puño mientras le gritaba a los dos, antes de que se volteara hacia mí. ¿Un extraño? ¿En un momento tan inusual? Mi nombre es Ark, un aventurero que viaja. Esta es mi compañera de viaje actual, Ariane. Kyun. Había dudas en el rostro de Dalson cuando nos presenté a Ariane y a mí, solo el grito de Ponta cuando saltó sobre mi cabeza rompió el silencio. Dalson nos dio una mirada antes de que él moviera sus ojos de nuevo a mi cara y me hiciera otra pregunta. ¿Qué es eso en tu hombro? Oh, en nuestro camino aquí nos encontramos con tus hijos mientras eran atacados por este monstruo.
Para evitar que su muerte fuera innecesaria, lo trajimos aquí para su procesamiento. Mientras dije eso, arrojé al jabalí colmilludo que llevaba con una mano hacia los pies del señor feudal, haciendo que todos a nuestro alrededor gritaran de sorpresa. Cuando Rayato vio eso, se escondió rápidamente detrás del caballero más cercano. Mientras más venas aparecieron en la frente de Dalson, él simplemente resopló y me miró de nuevo. Dijiste que eras un aventurero, ¿verdad? Si tienes el poder de matar a esa maldita bestia de un solo golpe, entonces eres una fuerza de combate considerable. ¿Considerarías ser empleado por mí durante un tiempo? ¿Cuál es tu precio? Dalson le dio una patada a la cabeza del cadáver del jabalí colmilludo mientras me miraba fijamente. Aunque estoy agradecido por la oferta, actualmente estoy empleado por otra parte. Miré en dirección de Ariane mientras hablaba. Dalson parecía decepcionado por mi respuesta mientras suspiraba y se rascaba la nuca. Ya veo el venir augurado en este momento. ¿Tienes algún recado aquí? No, estamos tratando de llegar a la ciudad más cercana al imperio. ¿Conoce el camino, Dalson Dono? Cuando le pregunté por el camino para llegar a una ciudad hacia el imperio, Dalson sonrió ampliamente y se giró hacia Ariane. Lamentablemente, un grupo de ogros se ha escondido cerca de la carretera, por lo que actualmente es bastante peligroso viajar al imperio a menudo. Me encontraba con ogros en el juego, eran monstruos con apariencia demoníaca. Sus rasgos más notables eran su alta fuerza física y poder ofensivo. Básicamente, un enemigo problemático al principio, pero un monstruo adecuado para grindear a la mitad del juego. Ariane y yo deberíamos ser capaces de lidiar con ellos nosotros mismos o simplemente usar Dimensional Stead para evitar el problema. Sin embargo, a juzgar por el aura de Dalson, no permitiría que dos personas intentaran una peligrosa caminata al imperio por sí solas. Tengo una sugerencia para ti, nos estamos preparando para subyugar a los ogros ahora mismo, así que ¿qué tal si nos lo prestas? Los aventureros rara vez visitan la frontera, y uno con la fuerza para matar a un jabalí colmilludo con un solo golpe es uno con el que me gustaría trabajar. Su propuesta de alquiler de mi contrato estaba dirigida a Ariane ya que ella había sido presentada como mi empleadora. Los ojos dorados de Ariane miraron hacia mí desde debajo de su capucha, así que le di un simple movimiento de cabeza. Era mi forma de decirle que no pensaba que exterminar a los ogros tomaría demasiado tiempo. No me importaba mucho. Cuando Ariane aceptó su propuesta, la sonrisa de Dalson se ensanchó aún más. Ya veo. Bueno, gracias por eso. Por supuesto, ustedes dos serán recompensados generosamente por su contribución. Dijiste que tu nombre era Ark, ¿estás de acuerdo con esto, verdad? Realmente no tengo ninguna objeción. ¿Qué tan grande es este grupo de ogros? De acuerdo con nuestros exploradores, hay unos 10. Si hubiera pocos, entonces esto probablemente podría ser resuelto antes del mediodía. Aunque este prometedor individuo se ha unido a nosotros, no crean que pueden ser descuidados, no sean demasiado imprudentes. Oh. Un grito de batalla resonó ante la exclamación de Dalson. Los caballeros compartieron las promesas de regresar con seguridad a sus amigos y familias mientras se reunían para hacer sus últimas revisiones de equipo. Miré a Ariane mientras el espectáculo se desplegaba, pero ella simplemente se encogió de hombros y sacudió la cabeza. Esta situación parecía más grave de lo que inicialmente pensé que era. Dada la actitud no demasiada seria de Dalson como un señor feudal, pensé que sería algo similar a un viaje de caza en las montañas, pero tal vez estaba equivocado. No habría ninguna posibilidad de victoria si el comandante tuviera una expresión desesperada. Sin embargo, él era un hombre bastante valiente como para dirigir el sometimiento él mismo. A pesar de que este pueblo no era muy grande, a juzgar por el pequeño número de caballeros presentes, también había pocas personas para ayudar. Supongo que saldremos después de que todo esté en orden. Los ojos de Dalson se abultaron cuando Ariane habló. Bueno, pensé que podrías esperar aquí en la ciudad por nuestro regreso. ¿No contarían también mi magia y habilidades con la espada como un gran potencial de guerra? Ella creó una bola de fuego en su mano mientras hablaba, antes de extinguirla al instante siguiente. Oh. La dama suerte realmente nos está sonriendo. Será mejor que cada uno de ustedes regrese vivo. Oh. Siguiendo el grito energético de Dalson, surgieron los extáticos gritos de los hombres que nos rodeaban. Capítulo 60. Lo que trae bendiciones y tragedia, parte 1. Nuestro grupo salió de Gurado y avanzó por la carretera norte. Dalson encabezó la unidad de 30 hombres, que constaba de 20 caballeros y otros 10 combatientes reunidos en la ciudad, todos marchando con armas y otras herramientas de subyugación en mano, mientras Ariane y yo seguíamos detrás con Ponta sobre mi cabeza. Después de salir de la ciudad y viajar durante una hora, el paisaje que nos rodeaba empezó a levantarse ligeramente para formar una colina.
Ahí es cuando nuestro grupo salió de la carretera y se acercó a un bosque en el lado occidental. Desde la cima de la colina, pude ver que los árboles en el bosque estaban escasamente colocados. Dhalsim hizo un gesto para que todos se callaran antes de que comenzara a agacharse, todos siguiendo su ejemplo mientras avanzábamos hacia el bosque. Eventualmente, llegamos a detenernos cuando la colina terminó en un pequeño acantilado y Dhalsim silenciosamente nos instó a echar un vistazo. Un grupo de ogros estaba de pie en el fondo del acantilado. Su altura oscilaba entre 2 metros y 2,5, sus cuerpos de color óxido consistían en músculos de acero y colmillos sobresalían de las esquinas de sus mandíbulas inferiores. Parecían tener un grado de inteligencia dado las pieles de animales alrededor de su cintura y las hachas de piedra y grandes mazos que llevaban. Había 10 ogros en total y una rápida mirada reveló que todos en la unidad estaban conteniendo la respiración. Empezaremos la emboscada aquí, así que te prestaré esto. Cuando Dhalsim dijo eso, un caballero empujó un carcaj de flechas y arco para Ariane y para mí. Mientras permanecía confundido sobre para qué eran, Dhalsim señaló el acantilado con su barbilla. Vamos a disparar flechas de aquí y atraerlos hacia la carretera. Ya que estamos en la cima de la colina, será difícil para ellos subir mientras nos persiguen tal como Dhalsim había dicho. Cuando volví a mirar, el valle en el que se encontraban los ogros estaba rodeado de colinas por todos lados. Las flechas se han sumergido en veneno, pero solo es lo suficientemente fuerte como para frenar los movimientos de los ogros. Puesto que no es prudente enfrentarlos dentro del bosque, los sacaremos con estas flechas. Las mayores fortalezas que poseían los humanos eran su capacidad para formar grupos y estrategias. Aunque no podía decir si había suficiente gente aquí para lograr el plan, era cierto que sería desventajoso pelear en el bosque. Como solo había 10, Ariane y yo podíamos bajar y encargarnos de ellos nosotros mismos, dejando a Dhalsim y el resto aquí a salvo y fuera de la vista. Sin embargo, yo no era la fuerza principal aquí, solo estaba destinado a apoyarlos. Cuando miré a Ariane, parecía que ella llegó a la misma conclusión, ya que solo asintió con la cabeza hacia mí. Ya que nunca había usado un arco antes, decidí observar a los demás para aprender cómo hacerlo. Además, solo necesitaba provocar a los ogros, no golpearlos. Todos, preparen sus arcos. A la orden de Dhalsim, todos apuntaron sus arcos al borde del acantilado. Un segundo después, los 30 hombres dejaron caer sus flechas sobre los ogros desprevenidos. Preparé mi arco con todas mis fuerzas para dispararle a los ogros. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de disparar oí un sonido crujiente y el arco en mi mano se partió en dos. Había oído que los aficionados tendrían dificultades para preparar un arco, así que lo sostuve y preparé con todas mis fuerzas, pero aparentemente fue un error. Tanto Ariane como Dhalsim tuvieron miradas de asombro en sus rostros, mientras los demás estaban en estado de shock. Las miradas de todos comenzaron a hacerme sentir un poco incómodo. Bueno, parece que han descuidado el mantenimiento de este arco. Mientras lanzaba silenciosamente el arco roto al costado, culpé de su rotura al encargado del mantenimiento de las armas. A diferencia de mí, Ariane logró preparar su arco y dispararle a los ogros en el fondo del acantilado. Sin embargo, su habilidad con el arco no era tan alta como cabría esperar de un elfo. Su flecha golpeó el suelo cerca de los ogros. Pero viendo a Ariane disparar el arco, entendí por qué. Su gran pecho parecía mover su puntería cuando disparaba. Mientras todos se preparaban para disparar otra oleada, rugidos se levantaron desde el fondo del acantilado y furiosas miradas se centraron en nuestro grupo. Varios de los ogros tenían flechas atascadas en sus cuerpos, pero lograron evitar lesiones mortales gracias a sus gruesos músculos. Con el fin de contribuir en algo, busqué algo para lanzar. Podría ayudar a reducir su número si les arrojaba piedras desde esta altura, pero desafortunadamente no había rocas del tamaño de un puño alrededor. Bueno, estos guijarros deberían ser suficientes para provocar los ogros, así que tomé algunos y empecé a arrojarlos por el acantilado. Cuando la piedra que lancé golpeó a uno de los ogros en la cabeza, hubo un sonido apagado cuando apareció un agujero en su cabeza y cayó inmóvil. Gritos de gloria surgieron de los hombres disparando flechas a mi alrededor. Dhalsim asintió con aprobación antes de inclinarse, recogió más piedras y me las dio. Aunque solo había estado tratando de encontrar algo que hacer, logré reducir su número. Apunté a otro ogro con las piedras que recibí. Sin embargo, lo primero parecía haber sido suerte. Piedras lanzadas a velocidades rápidas podrían ser fatales, pero era difícil apuntar a objetivos moviéndose rápidamente y tratar de golpear a los ogros en una inclinación vertical por encima hacía la tarea aún más difícil.
Por encima de todo, sabía por un hecho que yo carecía de habilidades de lanzamiento. Al oír el segundo rugido enojado de los ogros, Dalson confirmó que estaban subiendo por el acantilado, y finalmente logré derribar a otro, dejando a 8 de ellos. Kyun. Ponta de repente hizo un grito tenso desde lo alto de mi cabeza. Justo cuando Dalson había dado la orden de regresar a la carretera, 2 ogros más aparecieron del bosque detrás de nosotros, sorprendiendo a todos. Ariane no pudo siquiera ocultar el shock en su cara al ser emboscada. De alguna manera, tanto ella como yo nos habíamos absorbido tanto en disparar flechas y lanzar piedras, que habíamos descuidado cubrir la parte trasera. Uno de los ogros recién llegados levantó su hacha de piedra para golpear a Dalson, pero Ariane rápidamente manejó la situación y bloqueó el ataque. En el momento en que vio que el ogro se movía, Ariane no perdió el tiempo lanzando su arco a un lado y sacó su espada mientras entraba entre el ogro y Dalson a la velocidad de un rayo. Ariane se las arregló para evitar tomar el golpe enviado por los brazos como troncos del ogro, desviándolo con el lado plano de su espada. Sin embargo, la fuerza generada por el hacha golpeando el suelo fue suficiente para soplar su capucha. Cuando eso ocurrió, su piel lila y sus ojos dorados fueron revelados. Sin prestarle atención a eso, Ariane rápidamente levantó su espada sobre el brazo del ogro que sostenía el hacha. El ogro gritó mientras soltaba su hacha e intentaba retroceder, pero Ariane cerró la distancia. El ogro intentó derribarla con sus grandes brazos, pero no pudo levantar el brazo que Ariane había herido. Aprovechando la oportunidad, cortó el grueso cuello del ogro. El ogro tocó su cuello mientras sangre comenzaba a salir, un acto que resultó inútil cuando se derrumbó y se retorció en el suelo. Mientras la batalla de Ariane había terminado, me había enfrentado con el otro ogro que se había acercado a nosotros. Si Ponta no hubiera gritado cuando lo hizo, podría haber recibido el golpe del ogro. Aunque era poco probable que hubiera recibido mucho daño gracias a Belen Sol y Armor, Ponta hubiera estado en peligro si manejaba mal la situación, ya que ella estaba sentada en mi cabeza. Gracias a su advertencia, ahora estaba frente al ogro y Ponta ya se había enrollado alrededor de mi cuello. Cuando tomé los 2 brazos del ogro y los apreté, el ogro me fulminó con la mirada mientras trataba de liberarse. El ogro inicialmente había intentado golpearme con su mazo, pero cuando mi agarre se tensó, la agonía se filtró en su expresión y sus intentos de escape comenzaron a desesperarse. No voy a dejarte escapar. Puse suficiente fuerza en mi agarre como para romper las muñecas del ogro. En el instante en que se rompieron, el ogro rugió como si se estuviera muriendo. Mi cabezazo destrozó el cráneo del ogro y rompió su cuello. Cuando el ogro se cayó, arrojé el cadáver a un lado y miré a Ariane. Hicimos contacto visual justo después de que ella sacara su espada del cuello de su víctima y comenzara a ponerse su capucha de nuevo. De alguna manera habíamos logrado derribar la emboscada. Cuando miramos hacia los demás, nos recibieron con expresiones estupefactas. Los ogros en el fondo del acantilado ya se habían dividido en 2 grupos y se acercaban hacia aquí. El resto de ellos se dirige hacia aquí. Dalson volvió a sus sentidos cuando me oyó decir eso. Todos, regresen a la carretera. A su orden, todos se retiraron simultáneamente hacia la carretera. Cuando llegamos a la carretera, un grupo de 4 ogros salió del bosque y comenzó su asalto. Cuando los ogros furiosos salieron corriendo del bosque, decididos a matarnos, Dalson emitió otro conjunto de órdenes. Tiren sus botellas de aceite. Ariane Dono, como desee. Todos arrojaron pequeñas botellas de aceite hacia los ogros, recubriéndolos en el líquido antes de que Ariane utilizara su magia espiritual para enviar volando múltiples bolas de fuego hacia los ogros. Cuando las bolas de fuego los golpearon, los ogros fueron envueltos por las llamas. Cuando las llamas los consumieron, los ogros cayeron al suelo y rodaron para extinguirlas, deteniéndose a nuestros pies cuando terminaron. Los soldados rápidamente formaron grupos separados y separaron a los lados de los ogros heridos antes de que comenzaran a apuñalar a los ogros con sus lanzas y espadas. En cada grupo había un caballero de pie frente a los ogros con un gran escudo, cuyo propósito era mantener la atención del ogro en ellos mientras los otros apuñalaban al ogro. Decidí utilizar la forma en que manejaban sus escudos como referencia. Comparé los movimientos entrenados de los miembros del cuerpo con la forma en que generalmente luchaba y noté que eran casi idénticos. Ariane, Dalson y yo estábamos situados en el grupo central, donde 2 de los ogros se pusieron de pie y gritaron de ira. Saqué mi escudo de mi espalda y desenvainé mi espada antes de dar un paso adelante. Desvié un mazo gigante usando el escudo en mi mano izquierda.
El equilibrio del ogro fue destruido por el empuje de su arma, y después de cortarlo con mi gran espada el ogro terminó siendo bisecado. El segundo ogro fue derribado con un solo empuje, después de golpearlo en la cara con mi escudo aproveché la oportunidad de meter mi espada en su estómago. Mi empuje había conseguido cortar la espina del ogro, y con un gemido final, el ogro cayó como una marioneta con sus cuerdas cortadas. Mirando a mi alrededor vi que los otros grupos habían sido capaces de abrumar a los otros dos ogros. Cuando aparecieron los otros ogros, Ariane y yo nos separamos para apoyar a los grupos atacantes. La batalla terminó en un instante y no quedó vivo ni un solo ogro. Considerando que es una elfa, Ariane Dono, estoy verdaderamente agradecido por su ayuda. Mientras estábamos ocupados sacando las piedras mágicas de los cuerpos de los ogros, Dalson se acercó a nosotros y comenzó a hablar con Ariane con una sonrisa en su rostro. A su comentario, Ariane bajó la capucha de su capa y lo miró con los brazos cruzados. Sin prestarle atención a su cambio de actitud, Dalson siguió hablando con Ariane de una manera más contundente. Aunque esta es la primera vez que la conozco, escuché historias de que elfos ocasionalmente aparecieron en el bosque vecino durante la época de mi bisabuelo. Los ojos de Dalson no tenían el mismo brillo de uno que deseaba capturar elfos. En todo caso, solo había un toque de curiosidad. ¿Esta es tu primera vez conociendo a un elfo? Mientras Ariane mantenía su vigilancia y silencio, decidí instar a Dalson a continuar. Dalson parecía un poco feliz al respecto, en lugar de estar disgustado como pensé que estaría. Desde la época de mi bisabuelo, el principio de nuestra familia ha sido ayudar a los elfos siempre que estén en necesidad. Cuando era joven, un elfo salvó su vida cuando había estado explorando el bosque, nunca imaginé que sería salvado de una manera similar. Mientras Dalson hablaba, se concentró en Ariane, cuyos brazos todavía estaban cruzados. Incluso si no ayudábamos, ¿te las habrías arreglado de alguna manera? Dalson sacudió la cabeza ante la breve respuesta de Ariane. Si no fuera por ustedes, no podría regresar con mis hijos hoy. Técnicamente, solo completamos la tarea que nos encargaste. Entonces, ¿vas a darnos las direcciones ahora? Ariane simplemente lo negó y dijo que no era nada. Ah, eso es correcto. Cuando regresemos a la ciudad, tendremos que preparar una recompensa adecuada para Argdono y Ariane. Ariane y yo hablamos al mismo tiempo. No compartiendo una mirada rápida, ambos asentimos de acuerdo antes de que continuara hablando. No, nos vamos al imperio desde aquí. Nos ahorrarás el problema si nos dices lo que necesitamos. Sin embargo, no tengo mucho conmigo en este momento, así que ¿cómo puedo recompensarlos? Dalson sacó unas monedas de oro y plata de una cartera de cuero que había estado llevando mientras hablaba. Eso, junto con el arco que rompí, es suficiente recompensa. Me encogí de hombros mientras hacía esa broma. Dalson me miró y abrió la boca para decir algo, pero Ariane logró vencerlo. Como una recompensa adicional, ¿qué te parece que te asegures de que ese precepto de tu familia sea transmitido a tus bisnietos? El gran pecho de Ariane se levantó y cayó mientras era sostenido por sus brazos mientras empezaba a reír. Ese precepto de ayudar a los elfos siempre que estén en necesidad era bueno para heredar, en mi opinión. Dalson dirigió una mirada interrogante en mi dirección. Como realmente no me importaba la recompensa que ella había sugerido, asentí hacia él. Como compensación por la subyugación, nos dijo que este camino conduciría a una gran ciudad en el imperio y nos despediría junto con todos los miembros del grupo de subyugación.